9:16 de la mañana, estamos de regreso en las mañanas con uno y tenemos invitado para hablar de temas de salud. Hoy estaremos hablando acerca del Parkinson. Ese es un tipo de trastorno del movimiento, es un trastorno neurodegenerativo crónico que con el tiempo genera una incapacidad progresiva. Esta enfermedad también genera alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma, además de trastorno en el movimiento. Los síntomas comienzan lentamente y suele afectar primero a un lado del cuerpo. Para conocer más sobre el tratamiento de esta enfermedad, las causas y las consecuencias, hoy está con nosotros el doctor Joe Muñoz, neurólogo de la clínica Mederi. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer Estamos estar acá. haciendo una pequeña introducción de lo que es el Parkinson, pero en sus palabras, ¿qué es esta enfermedad? Como bien lo mencionaban hace un momento, es una alteración en el movimiento. En la cual aparecen síntomas adicionales, el temblor, la rigidez, hay una lentitud para generar los movimientos y hay unos síntomas no relacionados con el sistema motor, como cambios en la velocidad del vaciamiento gástrico, es decir, el intestino y el estómago se hacen más lentos, hay algunas variaciones en la capacidad de controlar la presión arterial y hay cambios cognitivos también, es decir, si bien sabemos que el temblor, la alteración de los movimientos son los síntomas principales, existen también síntomas no motores que también afectan notablemente a los pacientes con la enfermedad de Parkinson. ¿Siempre se relaciona el movimiento, el temblor de las manos con el Parkinson? ¿O una persona joven que tenga de pronto cierta tembladera puede ser Parkinson o no puede ser Parkinson, puede ser otra enfermedad? Eso es una muy buena pregunta y la razón es que el temblor es un gran conjunto y existen muchas causas. De hecho, el Parkinson es una de las más pequeñas. Podemos tener temblor por consumo de medicamentos, por ejercicio exagerado, podemos tener temblor por unas enfermedades diferentes al Parkinson, que se parecen al Parkinson, pero que por fortuna son infrecuentes y hay una causa muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, que se llama el temblor esencial y quiere decir que hay un temblor heredado usualmente que se ha presentado en abuelos, en tíos, y es benigno, no es progresivo, no se va a convertir en enfermedad de Parkinson y si bien afecta un poquito las funciones motoras, la capacidad de escribir, pues es una causa que no se va a convertir en una enfermedad degenerativa ni va a predisponer al paciente. Tal vez es la causa más importante y afecta a jóvenes. Obviamente el Parkinson puede afectar a personas jóvenes, pero es esencialmente del territorio de las personas mayores. ¿Y todos vamos a llegar a tener Parkinson en algún momento de la vida? Calle la boca. Definitivamente no. La probabilidad es más o menos de 20 a 30 por cada 100.000 habitantes. Es decir, en términos Sí, no es tan alta la cifra. Exactamente, matemáticos para Colombia sería como más o menos unos 15.000 a 20.000 personas con esta condición médica en Colombia. Es decir, no es una cosa frecuente. Pero a ver, entonces, por ejemplo, mi abuelito sufrió de Parkinson. Yo tengo que informarle cada vez al médico, cada vez que voy a un nuevo médico, mi abuelito sufrió de Parkinson. Si yo tengo 30, 20 años, no sé, ¿hay un tratamiento? Un buen punto. Debemos informar los antecedentes. Obviamente el sistema de salud, el médico de cabecera debe saber de qué sufro yo, de qué ha sufrido mi familia, pero es importante hacerle saber a las personas que esto no es una condición hereditaria. Es decir, ¿no? si el abuelo de Julio lo tuvo, la probabilidad de que lo tenga seguramente es muy parecida a la mía, sabiendo que mi abuelo no tuvo Parkinson. Es decir, esto no es una condición O sea, si en heredada. mi familia nadie ha tenido Parkinson, que yo sepa, digamos, del círculo más cercano, ¿yo puedo tener en todo caso Parkinson? Exactamente, sí. Es una condición de múltiples factores. Hay excepciones, por ejemplo, existen ciertos grupos familiares en ciertos continentes donde es hereditario, pero esto representa menos del 1% de toda la población. Es decir, en términos generales, esto es una condición esporádica. El hecho de que mi papá lo tenga no significa que yo lo vaya a tener, y el hecho de que yo no lo tenga no significa que mis hijos y mis nietos estén protegidos. Entonces, si no es tan fuerte la predisposición genética, ¿cómo se genera el Parkinson? Las causas como tal son múltiples y no están bien definidas. No significa que pase esto y ocurra esta enfermedad. Pero esencialmente lo que pasa es que hay unas neuronas en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra y estas sustancias o estas neuronas, que es una sustancia que se llama la dopamina, dejan de trabajar.
Bueno, dejan de trabajar y empiezan a alterar el movimiento, a hacer movimientos lentos, a que aparezca el temblor de las características específicas y es simplemente una degeneración neuronal. Obviamente pueden haber algunos tóxicos que se usaron en los años 60 que pueden hacer que estas neuronas definitivamente se dañen más rápido, pero son causas muy raras, algo que pasó en los 60 en Estados Unidos en la época del hipismo, que consumían unas sustancias específicas, pero no ahora. Los casos actuales de los... O sea, ¿el problema arrancó en Woodstock? Con Jimi Hendrix. Pues no, mentiras, eso es un comentario. Doctor, aislado. hemos estado pasando el teléfono ahí en nuestra pantalla para que se comuniquen con nosotros. Ya saben que tenemos la línea abierta, 410-7325, para que llamen al doctor Muñoz y le pregunten cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan acerca del Parkinson, bien sea que lo tengan ustedes o algún familiar o alguna persona muy cercana. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de un televidente, doctor. Claro. ¿A quién afecta el Parkinson? Puede afectar a ambos géneros, a los hombres, a las mujeres, de forma ¿No hay uno que sea más que el equitativa. otro? No hay una gran diferencia. Lo que sí debemos decir es que afecta más a las personas mayores, es decir, más de 60 años, que a las personas menores. Pero Doc, entonces, listo, ahorita estamos acá tranquilos los tres. Yo no es que piense que me vaya a dar el Parkinson, no es que lo quiera, nadie quiere eso. Sí. Pero yo puedo ir trabajando algo en mi cuerpo como para que no llegara a pasar eso nunca. ¿Se puede prevenir? No hay condiciones en cuanto a alimentación, en cuanto a estilo de vida que puedan hacer que aumente o que disminuya las ¿Ni probabilidades. siquiera una terapia que nos prepare para eso? La terapia va a hacer que los síntomas sean menos importantes cuando me dé. Pero obviamente lo que yo sí quisiera decir es que cualquier condición médica neurológica degenerativa va a ir mejor si tenemos mejores estilos de vida. Es decir, si yo soy un tipo que me cuido, que hago ejercicio, que tengo una dieta balanceada, que cuido mis hábitos mentales, pues si a mí me da algo en 30 años, pues seguramente voy a estar mejor. Pero si además de eso me da alguna cosa, y yo soy un tipo que tiene unos hábitos mentales inadecuados, que su alimentación en la juventud no fue buena, pues obviamente esto se va a convertir en un problema. Es decir, independiente de qué me vaya a dar, yo tengo que tener un camino cuidado y un camino listo para cualquier eventualidad. Pero para volver a la pregunta inicial, no hay nada que lo pueda prevenir. El estrés es llamada la enfermedad del siglo XXI. Entonces, si uno se estresa, se le bajan las defensas y cualquier enfermedad le da y muy fuerte. Sí. Si una persona se estresa frecuentemente, puede llegar a afectar también esa materia oscura, materia negra de la que nos estaba hablando. Sustancia gris. No está determinado como tal, pero poniéndolo en unas palabras simples, es mejor Parkinson sin estrés que Parkinson con estrés. Entonces las personas deberían tener mayor tranquilidad, un estilo de vida más relajado, haciendo que su calidad de vida y su estilo de salud en años adelante pues vayan a ser más adecuados y mejores. Alguien que sufre Parkinson sufre insomnio. Es una condición muy asociada. Los trastornos del sueño están muy asociados a las condiciones neurológicas, entonces es probable que las personas con Parkinson puedan tener alteraciones de sueño adicional. Por eso el abordaje debe ser integral, es decir, no es solamente el medicamento para el Parkinson, también es cuidar el sueño del paciente, que no le dé depresión, que no tenga ansiedad. El manejo debe ser y el abordaje de estos pacientes debe ser integral y eso hace que el sistema de salud sea más eficiente. Claro. Recuerden entonces 410-7325 para que se comuniquen y cualquier pregunta será resuelta aquí con el doctor Muñoz. Y tenemos inquietudes también de los televidentes en la calle. ¿El Parkinson se cura? ¿Tiene cura? Se controlan los síntomas de una manera muy adecuada. Cada vez disponemos de mejores medicamentos para que la calidad de vida de los pacientes sea mejor. Y existen opciones terapéuticas con cirugía, que es uno de los avances más importantes. Y en Colombia hay un grupo de especialistas muy preparados para hacer esto y hacen que casos de una progresión importante puedan hacer que los síntomas estén mejores mediante este tipo de intervenciones. Pero no hay una curación, no. Los pacientes siempre van a requerir algo. Hay control de síntomas y mejoría de calidad de vida. Bien. Ahí estamos viendo de fondo varias imágenes de personajes famosos. Reconocidos. Bueno, el primero que nos cayó duro fue el de Michael J. Fox, ¿no? Okay. Pero supongo que él ya con tratamientos y eso, con el correr de los años, lo pudo controlar. ¿Qué O se ha tanto podido disminuye la controlar. calidad de vida de una persona con Parkinson que no se ha tratado? Notablemente, es decir, puede ser un porcentaje de impacto muy alto en la medida en que no haya control de síntomas, que no haya un tratamiento adecuado, pero si los pacientes acuden a los especialistas adecuados,
neurólogos, quiero decir, o especialistas en enfermedad de Parkinson, pues el impacto cada vez es menor. Este caso de Michael J. Fox es excepcional porque él empezó a muy temprana edad y eso no es lo que suele ocurrir. ¿Es extraño ese caso? Ese es un caso excepcional, efectivamente, no es así. Los pacientes suelen iniciar después de los 60 y no antes, como es el caso de este actor. ¿Y cuál puede haber sido la causa en el caso de...? Es un inicio más temprano del proceso degenerativo, pero no hay causas establecidas, definitivamente no es como el infarto, que yo fumo, daño mi arteria y la arteria tapa una arteria cardíaca y me da los síntomas, es decir, es una secuencia de eventos en el infarto cardíaco. Aquí son múltiples factores que pueden hacer que un buen día estas neuronas de la sustancia nigra se degeneren y empiecen a actuar mal y vienen los síntomas del Parkinson. Tenemos una llamada acá en Bogotá, Nubia. Sí. Hola, Nubia. Buenos días, doctor. Bueno, quería comentarle una cosita. Yo por lo menos sufro de síndrome de piernas inquietas y me formularon un medicamento que me dicen que es para Parkinson. Es una dosis no más en el día, pero pues no sé, estoy bien formulada. Gracias, Nubia. Nubia, gracias por la pregunta. Los medicamentos tienen múltiples usos. Hay medicamentos que son usados en depresión y también funcionan en migraña. Hay medicamentos que son usados en hipertensión arterial y también funcionan en temblor. Y este es uno de esos casos. Hay un medicamento que se utiliza en ciertas dosis en la enfermedad de Parkinson, pero en unas dosis usualmente más pequeñas ayudan a que esta alteración del síndrome de las piernas inquietas se mejore. Es decir, ¿en qué consiste ese síndrome? Es una sensación de malestar que hace que los pacientes estén, si pudiera salir en mi imagen mis piernas, cambiando de posición constantemente. ¿Pero por qué? ¿Por algún dolor, algún cosquilleo, porque las fibras nerviosas tienen una alteración y hacen que nuevamente yo cambie y a los 3 minutos inconscientemente. Y en el día pues no es más que un movimiento, pero en la noche esa alteración puede hacer que me interrumpa el sueño. Es diferente a los que están todo el tiempo moviendo las piernas así, uno, pero ¿por qué me mueve la silla? Yo tengo un problema del síndrome de las manos inquietas, es otra cosa. Ese ya es diferente. Sí, yo. Tenemos más inquietudes de más televidentes también en redes sociales, entre el público que nos está viendo en este momento y también en las calles. Vamos a hablar entonces de las redes sociales. Natalia nos pregunta, ¿el Parkinson puede empeorar con el paso del tiempo? Lamentablemente sí, es una enfermedad con tendencia a ser progresiva y degenerativa, como lo mencionábamos al comienzo de la nota. Entonces, sí, puede empeorar. Por eso hay que intervenir de manera temprana y de manera integral. ¿Solo con medicamentos, doctor, o hay ejercicios una vez ya ha iniciado lastimosamente este mal proceso? No, es un buen punto. Definitivamente hay que tener doctor, hay que tener medicamento y hay que tener un soporte adicional. Y el soporte adicional es terapia física, terapia cognitiva, familia, sí, bueno, el apoyo de la familia es vital. Todo eso influye. Entonces, porque entra también la depresión un tanto, ¿no? Absolutamente. Ocasionalmente hay que recurrir al psiquiatra o al psicólogo. Entonces, en todas las patologías, en todas las enfermedades, la tableta no va a cambiar. Es el conjunto de factores incluida la tableta. Y eso es familia, rehabilitación, doctor, sistema de salud, etc. Claro, doctor, es que todo el mundo dice, ay no, es que él tiene el problema, pobrecito. Sí, no. El rollo es toda la familia. Tenemos una llamada desde Pasto, doctor, María. Hola, María. Hola, doctor, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Mira, quisiera hacerte una pregunta. Resulta que tengo un problema, dolor del cerebro en la parte de atrás, cuando hago esfuerzo, cuando me río, cuando suelto una carcajada, cuando hago mucho esfuerzo, de pronto me levanto de la cama intempestivamente, o sea, un poco brusco, así, o me agacho y tengo un dolor en el cerebro. Me hicieron tags, me hicieron de todo, pero no tengo nada. Me dijeron que tomara ginkgo biloba, pero pues realmente no he mejorado mucho, no sé a qué se deba eso. Gracias, María, por tu inquietud. ¿Qué le podemos decir? Hay que buscar una opinión seguramente mediante exámenes adicionales. Los dolores de cabeza pueden ser primarios, donde está en la migraña, y algunos tipos similares, y hay unos que, dados los síntomas, como por ejemplo este, que se asocia al esfuerzo, requieren estudios complementarios. Entonces mi respetuosa recomendación sería buscar una opinión de alguno de mis
buenos colegas y amigos allá en la ciudad de Pasto para hacer estudios adicionales, tratando de buscar una explicación a este problema. Así es, lo más importante. Una persona con Parkinson puede desarrollar sus actividades de manera normal, puede desarrollarse como profesional. Me acuerdo mucho del caso hace unos años cuando Mocus estaba aspirando a la presidencia y si no estoy mal, él tiene Parkinson. Y decían que probablemente pues no era una persona apta para ser presidente porque tenía Parkinson. Definitivamente sí. La idea y uno de los objetivos del grupo médico es que estos pacientes continúen con su vida diaria. Es decir, la tendencia actual es a incluir y a integrar y no a decirle, oiga, usted no puede, usted no puede. No, la idea es usted sí puede. Más allá del movimiento, de la tembladera que pueda tener una persona con Parkinson, ¿qué tanto se afecta la parte cognitiva, sus conocimientos, su talento? Se puede afectar, pero la idea es que si bien hay algunas limitantes y algunas condiciones especiales en todas las entidades, parte de la misión médica actual es que se integren y que ejerzan sus profesiones y sus roles sociales y sus roles familiares y laborales en la medida en que todo se permita. Entonces sí tienen que ser parte de la sociedad y no pueden ser personas que se deban limitar. Como tiene Parkinson, aquí no es bienvenido o no puede ser candidato. No. Una cosa no tiene que ver con absolutamente, tenemos que ser integradores. ¿La tartamudez también puede ser una consecuencia? Digo, no es usual. Eso sí no es usual. No. ¿El Parkinson se relaciona con el Alzheimer? Se relaciona con alteración de memoria, sin embargo no son, es decir, pueden aparecer las dos, pero no son enfermedades familiares. Es decir, no están la una directamente relacionada con la otra. Claro, yo puedo tener 80 años y lamentablemente me pueden dar las dos condiciones, pero sería porque a veces caemos en el error donde confundimos, no, es que tiene Alzheimer, pero en realidad tiene Parkinson o tiene Parkinson y son diferentes. Son muy diferentes. Tenemos otra pregunta en las redes, doctor. ¿El Parkinson se puede agravar si la persona sufre otras enfermedades? Sí, lamentablemente el impacto de una enfermedad pues existe, pero si tenemos dos enfermedades probablemente el impacto sea mayor y si tuviéramos tres más. Entonces por eso lo comentábamos hace un momento, es importante controlar las otras. Es decir, Parkinson más hipertensión pues sería mejor Parkinson más hipertensión controlada, Parkinson más depresión pues mejor Parkinson más depresión controlada. Entre menos factores adicionales tengamos que contribuyan a la inestabilidad clínica pues va a ser mejor. Muchísimo mejor. Uno tiene la tembladera normal. Sí. ¿Cuándo empieza uno a preocuparse? Hay momentos donde uno siente que los deditos no se le quedan quietos. Uno debe empezar a preocuparse si ya la tembladera pasa de lo normal o qué es lo normal. No sé si estoy haciendo bien la pregunta. Lo pudiera poner en unos términos simples. Si esa tembladera afecta su calidad de vida, pues hay que buscar. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, soy boxeador y tiemblo de vez en cuando, pues no va a haber mayor problema. Pero si yo soy cirujano de ojos y tiemblo un poquitico, estoy metiendo en lío, o mis pacientes van a estar metidos en un problema. Si es pintor, pues exactamente. Entonces, depende de la actividad, ¿cómo se llama? Laboral de cada paciente, la actividad familiar. Hay actividades que permitirían temblar un poquito. Claro, pero es normal que el ser humano tiemble de vez en cuando, que las manos no se queden firmes, rígidas todo el tiempo. Es posible aceptar cierto grado, hay una cosa que se llama el temblor fisiológico. Entonces, por ejemplo, si yo hice una actividad muy fuerte, estaba entrenando, no sé, en el gimnasio y acabo, pues es factible que mis manos queden un poquito temblorosas, pero debe pasar. O cuando está el partido de la Selección Colombia, penalti, y arranca uno. No. O cuando uno toma jarabes, expectorantes. Hay ciertos medicamentos, lo decíamos, hay medicamentos, sobre todo estos para la tos, que contienen medicamentos que aceleran y pueden generar la cafeína, por ejemplo. La cafeína también. Es una sustancia que puede generar temblor. Entonces, parte de las propósitos de los médicos es identificar si puede haber una sustancia que retirándola, pues hace que se acabe el temblor. O sea, alguien que sufra Parkinson ¿no debe tomar tinto? Pues es un factor que puede agravar la cosa. Entonces, si toma tinto y definitivamente los síntomas empeoran, pues debería yo controlarlo. Pero si mi paciente se toma un café de vez en cuando y no le afecta, pues... Doctor, tengo finalmente una pregunta muy importante que nos envían a través de redes sociales, como las otras que también nos han enviado aquí al programa. Y nos pregunta Omar Toro, una vez detectado el Parkinson, ¿cuánto es la expectativa de vida? Es muy variable, realmente no es una cosa que directamente impacte la calidad de vida, como si yo dijera tengo cáncer. Sí, digamos que Parkinson va a morir. No, es más la afectación en la calidad de vida. Yo
conozco pacientes que llevan 22, 23 años y obviamente tienen síntomas, obviamente hay signos de que el problema ha empeorado, pero no significa que yo le diga Parkinson hoy en el 2016, en el 2026 no nos vemos. ¿Acorta la vida el Parkinson? Es factible por las complicaciones, no directamente. Es decir, puede hacer que si el paciente no está controlado y tiene temblor y camina mal, se caiga y se fracture la cadera y va a quedar acostado, y estar acostado me produce una infección o un tromboembolismo pulmonar y me puedo morir, pero no directamente. O sea, las condiciones asociadas sí pueden hacer que se acorte la expectativa de vida. Okay. Bueno. Ahorita estaba viendo las imágenes del presidente del Comité Olímpico, Sí. en su discurso. Mira, si alguien que está expuesto ante una presión y tiene Parkinson, pues seguramente tiende a írsele al doble ese momento de enfermedad. Y no solo el Parkinson, el temblor esencial es uno de los factores desencadenantes. Es decir, si alguien va a dar una conferencia y no es el gran experto hablando en público, pues es probable que le tiemble la voz, que le tiemble un poquito las manos, Sí. pero eso es una condición esperada. Bueno, es una condición esperada. Y este ejemplo del discurso de finalización de los Olímpicos es un gran ejemplo de que las personas pueden ser socialmente integradas y pueden desempeñar sus labores sin problema. Doctor, finalmente, ¿dónde lo encontramos? Hospital de Medellín. ¿Y Así es ¿Tiene sencillo. redes? Así es ¿Tiene redes, doctor? Yo en Euro, en Twitter. ¿Yo en euro? No, no, ojo, neuro, no neura, que es diferente. Ahí estoy en Twitter, @yo en euro. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer estar acá. Gracias, Muchas doctor. gracias.